Vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Estamos con la continuación de lo que hemos estado estudiando acerca del libro de Números. Y bueno, para ese efecto, pues vamos a continuar allí en cuando Israel llega a la tierra de Moab. Esto fue ahí en el capítulo 22 al capítulo 25 y vamos a estar estudiando respecto a esto. Eh, Se habla acerca de Balaam. Bueno, el nombre de Balaam, este hombre era de Petor, de Mesopotamia. Él vivía cerca del río Éufrates. Y bueno, pues era muy conocido por los poderes sobrenaturales y sobre todo era muy conocido y estimado por el pueblo de los moabitas y de los madianitas. La pregunta es, ¿era profeta de Dios o solamente era un adivino en cuya boca Jehová puso sus palabras? Bueno, el texto, si nosotros leemos todo este texto y el contexto, pues nos vamos a dar cuenta de que nunca hace referencia a Balaam como un profeta de Dios. Pero Josué, en el capítulo 13, versículo 22, sí nos hace una mención y dice que fue adivino. De hecho, lo voy a leer tal como dice el versículo 22 de Josué 13 dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces aquí nos da una referencia clara de quién verdaderamente era Balaam. Bueno, Balaam de alguna o de otra manera Dios lo utilizaba para efecto de traer palabra en algunos momentos al pueblo, no de Israel, sino al pueblo de Moab y al pueblo de los madianitas. Y en este caso, él tuvo una gran vacilación. Recuerden que él, de alguna o de otra manera, sabía perfectamente bien quién era el Dios Todopoderoso, quién era Jehová de los ejércitos. Y por lo tanto, tuvo una gran vacilación cuando vino Balac, el rey de Moab, que fue motivado por el gran temor que le despertó el hecho de que el pueblo de Israel venía avanzando, y de esa manera viene y consulta a Balaam. Entonces le pide ayuda para que maldiga al pueblo judío, al pueblo de Israel, y le dice, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Al principio, Balaam se niega a ir con la delegación de Balac. Recuerden que Balac manda a príncipes, a gente importante del reino de Moab, para que fueran a traer a Balaam. Entonces, Balaam dice, no, yo no puedo ir en contra del pueblo de Israel. Dios me lo ha prohibido, me ha prohibido maldecir a Israel. De hecho, esa declaración, recuerden que se hizo desde mucho tiempo atrás, cuando Dios hace la promesa de bendecir al pueblo de Israel y bendecir a quienes bendicen a Israel y también maldecir a quienes lo maldicen. Entonces allí mejor prefiere Balaam no ir con esa delegación. Después vuelven a mandar a otra delegación, Balac vuelve a mandar a otras personas más importantes y le llevan un mensaje a Balaam diciéndole que él lo iba a honrar mucho. Y Balaam pide tiempo, ¿verdad? Le dice, dame oportunidad de consultar a Dios, a Jehová, y ahora decide acompañar para recibir la paga de Balac. Pero Dios le dio permiso con la condición de que hiciera lo que Jehová le dijera, le ordenara. Entonces, va en camino hacia el reino de Moab y, curiosamente, es reprendido por nada más y nada menos que un asna, una burra. Dios ya le había advertido la primera vez y, bueno, hay una pregunta que quisiera hacer. ¿Cuántas veces tiene que decir las cosas Dios para que nosotros las aceptemos como verdad? ¿Cuántas veces Dios te tiene que repetir algo como para que tú puedas poner en orden la situación? Vemos aquí que para Balaam fueron 3 veces el asna
tuvo que hacer varias cosas, 3 veces, y hasta la tercera vez, cuando Dios abre los ojos espirituales de Balaam y ve al ángel de Jehová, entonces es cuando reacciona. Miren, hemos visto a través del estudio de la palabra que Dios nos permite que erremos, que fallemos. Incluso hay veces cuando Él asistirá a uno si es que quiere persistir en el error. Y lo podemos ver en algunos otros pasajes bíblicos. Pero llega el momento en que Dios pues va a salir a nuestro encuentro de una manera tan excepcional que la verdad ya no nos va a quedar más que ajustarnos a lo que Dios dice. Espero yo que de aquí en adelante, a la primera vez que escuchemos lo que Dios quiere que hagamos, lo hagamos sin chistar, lo hagamos prontamente, para que de esa manera no tenga Dios la necesidad de llamarnos la atención de una manera cada vez más fuerte. Entonces, ya se nos desarrolla lo que Dios permite a Balaam decir, y Balaam profetizó cuatro veces pronosticando la prosperidad futura de Israel y la destrucción de sus enemigos. Entonces vemos aquí algo bien especial. Balac, el rey de Moab, había contratado propiamente a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Y Dios obliga propiamente, lleva a Balaam, a bendecir al pueblo de Dios. Eso es lo que a final de cuentas hizo. Y dentro de estas palabras proféticas, Balaam declara y dice, Israel es un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Eso lo podemos leer ahí en el versículo 9 de Números 23. Por lo tanto, podemos entender que esta es una nación elegida y apartada para Dios. Cuando dice no será contado entre las naciones es porque va a ser una nación completamente diferente al resto de las demás. Entonces, hay una declaración poderosa en donde el pueblo de Israel gozaría la gran bendición de tener una descendencia numerosa. Y como sabemos, Dios no cambia. Por lo tanto, bendice a Israel constantemente. Y volvemos a leer, dice, y él dio bendición y no podré revocarla. Eso es lo que le contesta Balaam a Balac, porque Balac le dice, oye, si yo te contraté para que vinieras y maldijeras a este pueblo, para que yo le ganara, para que nosotros los destruyamos, y tú vienes y los bendices. Y entonces Balaam le dice, bueno, pero es que Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, Él les dio su bendición y yo no tengo poder ni autoridad para revocar esa bendición. Entonces vemos que aún las personas que de alguna o de otra manera solamente son utilizadas por Dios en un momento dado, como lo fue Balaam, porque recuerden, él no era profeta, era divino, pero aún así el Espíritu de Dios le dio palabras precisas para declarar lo correcto para el pueblo de Israel. Entonces, Dios no veía lo malo en Israel, puesto que lo veía a través del pacto. Y por eso Dios los bendecía constantemente. Bueno, esto viene a ser para nosotros en estos tiempos. ¿De qué manera? Tú y yo pecamos constantemente. De repente fallamos, de repente hacemos cosas indebidas, pero Dios no nos ve, no ve lo malo de nosotros por nuestra condición, sino que ahora Dios nos ve a través del pacto de la sangre de Cristo. Y por eso Dios nos perdona y por eso Dios nos bendice y por eso esa bendición no puede ser revocada. Amén. Bueno, también vemos cómo Israel se extendería ampliamente y obtendría dominio sobre las naciones enemigas. Su reino será engrandecido, devorará a las naciones enemigas, así lo declara Balaam ahí en el capítulo 24, versículos del 3 al 9. Y la cuarta palabra profética que da Balaam por parte de Dios dice, se levantará, ¿verdad?, en un futuro lejano
un rey brillante en Israel, quien conquistará a Moab y a Edom. Se levanta, dice la palabra de Dios, se levantará cetro de Israel, herirá y destruirá. Amalek sería arruinado eternamente y también Asiria perecería. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 24 de los versículos 15 hasta el 24. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Balaam y el resultado de esta enseñanza, mis hermanos? Lo vemos en el capítulo 25. Fíjense bien. Al fracasar en su intento de dañar a Israel mediante una maldición, Balaam recurrió a otra estrategia. Aconsejó a Balac que indujera a los israelitas a participar en las fiestas religiosas de los madianitas y a cometer fornicación con ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió? O sea, viene la ira de Dios y hace una declaración fuerte en el capítulo 25 del versículo 4 al 5 y dice, ahórcalos delante del sol. Ya en el versículo 6 vemos cómo la obstinación del pueblo pues lleva a Dios a tener una ira todavía mayor. Dice, un varón trajo una mujer madianita a sus hermanos. La obstinación del pueblo, mis amados hermanos, es algo que muchas veces todavía lo vivimos. Ustedes y yo hasta el día de hoy somos muy tercos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y muchas veces ofendemos gravemente a Dios. Pero siempre va a llegar alguien como Fines y hacer en valentía lo que debe de hacerse. Y ya en el versículo 7 y 8 de Números 25, dice, fue Fines tras el varón de Israel y los alanceó a ambos. ¿Qué fue lo que sucedió? Empezaron a tener relaciones sexuales con los moabitas y con los madianitas. Se empezaron a contaminar. Es de lo que Dios habla en muchas ocasiones en su palabra, de que nosotros no podemos ayuntarnos o juntarnos con personas que no tienen el temor de Dios. O sea, tener una unión desigual. ¿Por qué? Porque las mujeres con las que empezaron a fornicar, porque no estaban casados, eran solamente una fornicación, empezaron a provocar que los hijos de Israel empezaran a adorar a sus dioses, a rendirse delante de sus dioses a través de las festividades que se ofrecen. Muchas ocasiones ustedes y yo de repente somos partícipes de tradicionalismos, de festividades, de cosas que ya nosotros no tenemos por qué ser partícipes. Y no se queda muchas veces allí, sino que participamos a veces hasta activamente en cosas que ya no debemos. Entonces, vemos que después Dios pues pone en el corazón de Fines esa valentía y ese deseo de que se haga cumplir la ley de Dios correctamente y va y mata a estas dos personas. ¿Y qué es lo que sucede? Dios premia su actitud. La acción de Fines detuvo la mortandad resultante del pecado de Israel, porque Dios había ordenado que matara su ángel al pueblo de Israel otra vez. Y consiguió Fines para él y para sus descendientes la promesa del sumo sacerdocio. Entonces la lección, ¿qué es lo que nos queda para nosotros en esta mañana? Que debemos siempre rebelarnos ante el pecado, no ante Dios, sino al contrario, ya debemos de ser rebeldes en contra del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es decir, sí, a lo mejor sí me gusta, sí me gustaría hacer lo que antes hacía o lo que me están ofreciendo, pero yo me rebelo en contra de eso y ahora les digo, no necesito más de pecado para mi vida. Y de esa manera vamos a obtener, obvio, un premio de parte de Dios. Va a haber una respuesta correcta delante de Dios para que de esa manera Dios nos vea
de una manera diferente, especial. Después, mis amados hermanos, se nos hace la capitulación del segundo censo. En todo el capítulo 26 del libro de Números se nos muestra cómo se realizó otra vez otro censo para el pueblo de Israel. Este capítulo en particular demuestra cómo Dios hace cumplir su voluntad. Y lo hace cumplir a pesar de la infidelidad del pueblo. Quiero decirles que pueda que el cumplimiento de su voluntad sea retrasada a causa del pecado por un momento, pero al fin de todas las cosas siempre será cumplida su voluntad de Dios. Hemos escuchado cuando alguien dice, es que por el pecado se retrasa la bendición de Dios. Y es real. Muchas ocasiones cuando nosotros decidimos volver a salirnos del camino que Dios ha trazado para nuestras vidas, Dios ya había preparado bendiciones para nosotros, ya las tiene preparadas. El problema es que llega el momento en que por nuestras propias acciones, el Señor dice, no, todavía no es tiempo para yo entregarle esta bendición a este hijo mío, porque va a desperdiciar. Jesucristo lo puso muy claro cuando dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Un odre viejo está tipificado por una persona que no quiere cambiar, que no quiere, de alguna manera no es flexible para poder tomar la bendición de Dios y que no se estalle, que no se rompa y que pueda ser contenido y que sea verdaderamente de bendición. Cuando nosotros pecamos, mis amados hermanos, nos hacemos rígidos, nos volvemos completamente duros y no somos flexibles. Entonces, esa dureza del corazón por el pecado impide que Dios traiga bendición, porque sabe Él que al momento de traer esa bendición no la vamos a poder contener. Se va a romper nuestra condición y se va a desperdiciar. Por lo tanto, Él retrasa, detiene esa bendición. ¿Hasta qué momento? Hasta que nosotros regresamos al camino, empezamos a hacer las cosas correctas delante de Dios y entonces fluye la bendición de parte de Dios. Esta lección es muy propia para nosotros, mis amados. Fíjense bien cómo después vemos que la generación que había sido contada en el primer censo ya había muerto, excepto de Moisés, Josué y Caleb. Hasta este censo ya había muerto hasta María, la hermana de Moisés, y Aarón, el hermano de Moisés. Ya se nos había relatado en capítulos anteriores. Entonces, en este segundo censo, de las personas que salieron inicialmente de Egipto, todos ya habían muerto excepto Moisés, Josué y Caleb. Los israelitas hicieron nuevas listas por razones militares y en preparación para el reparto de la tierra prometida. Aquí se nos muestra cómo Dios ya le dio órdenes a Moisés para que se dispusiera de la repartición de las tierras. Entonces, vemos también un resumen dentro de este capítulo de un pasado muy triste en la vida del pueblo judío. Primero, se nos vuelve a narrar el pecado de Datán y Abiram. Se nos narra nuevamente los casos de y Onán. Otra vez se vuelve a comentar acerca de la desobediencia de Nadab y Abiú y la tragedia de toda la generación que había salido de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué fue trágico? Porque no pudieron llegar a la tierra prometida. Por toda la pecaminosidad que generaron durante la travesía. Y vemos cómo Dios ha cumplido su promesa a los padres y ha cumplido también la promesa al pueblo. Ahora Israel es una nación grande y obvio Dios cumplirá su segunda promesa, les dará la tierra. Ya había cumplido la promesa de sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y ahora Dios iba a cumplir su segunda promesa. ¿Cuál fue la segunda promesa? Darles la tierra prometida, la tierra de Canaán. En este segundo censo notamos poca diferencia con el primer censo, pero este censo tiene en particular dos propósitos, mis amados. Primero,
contar la cantidad de varones de guerra. Y segundo, el propósito de este censo era para repartir la tierra en cantidades proporcionales. Yo les voy a pasar una tabla en donde hay una comparación correcta de censos y varía muy poquito entre el primero y el segundo censo. Nada más voy a tomar el primer ejemplo. De la tribu de Rubén, en el primer censo contaron a 46.500 personas. En el segundo censo se contaron 43.630 personas. O sea, hubo una pequeña diferencia de 2.870 personas. Ya en el total de todas las tribus, vemos que en el primer censo se contaron 625.850 personas y en el segundo censo se contaron 624.730 personas. Y la diferencia en total fue de 1.120 personas. O sea, Dios cumple su promesa de llevar a esa gran nación hasta la tierra prometida. El segundo censo indicó que el número total de los israelitas no había disminuido mucho, si nos damos cuenta. Había 2,000 hombres menos, más o menos, que en el primer censo hacía 39 años. Entonces vemos cómo el Señor mantiene a ese pueblo hasta el número, bendecido hasta llegar a la tierra prometida y entregarla como Él lo prometió. Fíjense, de los que habían salido de Egipto, dice la palabra de Dios, no quedó varón entre ellos, solo quedaban Moisés, Aarón, Caleb y Josué. Pero después vemos cómo ya se nos narra la muerte de Aarón y solamente queda Moisés, Caleb y Josué. Hasta ahí queda la situación. Entonces, concluyendo el libro de Números, quiero decirles, como a manera de conclusión, Dios ha probado que sus planes no se tocan. Dios estableció un plan perfecto para la vida de todos y cada uno de nosotros. Y ese plan no se va a tocar, mis amados. Dios lo va a cumplir a cabalidad. Solo que muchas ocasiones nosotros, como el pueblo judío, pues en rebelión tratamos de hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y pues hasta provocamos una condición de hacer instrumentos constituyentes de rebelión contra Dios mismo. O sea, nosotros procuramos hacer hasta lo imposible por rebelarnos, argumentando ideas, poniendo las cosas en un desorden, creyendo que lo que nosotros pensamos o hacemos va a ser mejor que lo que Dios piensa para nuestras vidas. Y no nos damos cuenta de que a final de tiempo, pues con penas, con sufrimientos, con dolor, vamos a tener que llegar a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos escogidos, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos queda de esto? Lo preferible es que tú y yo mejor nos hagamos a una con la perfecta voluntad de Dios, que verdaderamente quitemos de nuestras vidas toda rebelión para poder nosotros hacer la voluntad de Dios, desear que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios. Y de esa manera, mis amados hermanos, empezar a caminar correctamente. Dios ha hablado a nuestra vida muchísimo en estos tiempos. No podemos decir es que yo no sabía, yo no conocía. Dios ya ha abierto nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos están atentos a la voz de Dios. Entonces, si Dios nos llama a dejar de hacer cierto tipo de conductas, dejémosla. Si Dios nos llama a empezar a generar una nueva forma, un nuevo estilo de vida, pues llevemos un nuevo estilo de vida y nos vamos a dar cuenta de que es la plenitud, la felicidad, es lo completo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Cuando hacemos la voluntad de Dios, mis amados hermanos, nuestra vida fluye de una manera excepcional. La bendición de Dios fluye a nuestra vida, pero pues desgraciadamente muchas veces seguimos en esa terquedad, en esa condición, así como Balaam, ¿verdad? De obligar a Dios a mostrarnos su poder, su gloria, aún en circunstancias tan
extraordinarias como que una mula hablara, una burra hablara. Imagínense ustedes. Entonces, no esperemos a eso. Mejor escuchemos la voz de Dios y hagamos lo correcto. A pesar de las muchas murmuraciones y rebeliones directas del pueblo, pues Dios ha cumplido su promesa a los padres. Hoy quiero decirte que si Dios te ha prometido algo, aún con tus rebeliones, con tus murmuraciones, con tu mala procedencia, Dios va a cumplir su promesa. Lo que Dios te prometió, lo va a cumplir. Y fíjense bien, aunque el pecado del pueblo ha influido en el deseo inicial de Dios de meter al pueblo en la tierra, ha trabajado para mantenerse fiel a su palabra y también ha trabajado para mantenerse fiel a sus fieles, no importando lo pocos que sean. Si tú y yo nos mantenemos fieles en el Señor, mis amados hermanos, aun cuando seamos pocos los que nos mantengamos en esa fidelidad, pues Dios siempre va a mostrar su beneplácito, va a mostrar ese deseo de seguir avanzando hasta llegar a cumplir absolutamente todas sus promesas. Pero recordemos, Dios ha castigado cuando ha sido necesario. Y de la misma manera, Él ha premiado la justicia y la obediencia a su palabra. ¿Qué quieres vivir el día de hoy tú? ¿Castigo cuando sea necesario o un premio por la justicia y la obediencia a su palabra? Eso ya corresponde a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. De verdad, tenemos nosotros eso preciado que el Señor nos ha dado, que es el libre albedrío. Tú y yo tenemos la toma de decisiones. ¿Qué es lo que tú decides? Pues es como reacciona Dios. Si tú sigues decidiendo en lo equivocado, en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía, pues desgraciadamente va a venir algo como una condición en donde Dios te va a someter para llevarte a pruebas hasta que logres vencer con todo eso y vengas a la justicia de Dios, a la obediencia a su palabra y entonces Dios te ponga en una condición de premio. Por último, ¿qué vamos a ver aquí como lecciones prácticas? ¿Qué tenemos aquí como una lección práctica? Porque acuérdense que nosotros tenemos que ver, pues, lo que Dios quiere que veamos, a final de cuentas, en estas lecciones, pues, para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. La primera lección práctica que podemos ver en este pasaje bíblico es que, como en el caso de la rebelión de Coré, la rebelión de personas en la actualidad gira en torno a la cuestión de autoridad. Mucha gente no quiere someterse a la autoridad que Dios impone. Por ejemplo, los incrédulos no quieren aceptar la autoridad de Dios. Siguen en su rebelión porque quieren gobernar su propia vida. Así fuimos tú y yo cuando no estábamos en los caminos del Señor. ¿Cuántas veces nuestra rebelión era porque simplemente no queríamos que nadie nos gobernara? Ni siquiera Dios, ni siquiera nuestros padres, ni siquiera nadie. Y hacíamos feo y teníamos conductas completamente equivocadas, empezábamos a hacer lo que no nos conviene, ¿verdad? Y bueno, así es como desgraciadamente viene una situación en donde la rebelión trae consecuencias. Por ejemplo, también tenemos que las denominaciones no quieren aceptar muchas veces la autoridad de la palabra de Dios. Hay denominaciones religiosas, mis amados, que prefieren mantener sus organizaciones humanas basadas en credos y doctrinas inventadas, no atendiendo a la sana doctrina, sino atendiendo a la filosofía humana. Es más, últimamente se ha dado un fenómeno muy especial en donde los líderes religiosos están atendiendo más a gente que trae, por ejemplo, esas enseñanzas de prosperidad y mercadotecnia. Imagínense que ahora hay líderes religiosos de otras
sectas, de otras denominaciones que le preguntan a los economistas, a los mercadólogos, cómo tienen que vender su imagen, entre comillas, para llevar el evangelio a muchas naciones, a muchas partes. Y les empiezan a provocar una imagen corporativa, empiezan a generar una situación en donde se ve más un negocio, hasta familiar muchas ocasiones, que lo propiamente dicho por Dios como una organización al servicio del Rey. Nosotros le damos la gloria a Dios porque en este centro de formación cristiana Aljaba de Dios, nuestra mayor preocupación es que se dicte la sana doctrina, que atendamos a la doctrina de los apóstoles y que vengamos a hacer lo correcto delante de Dios, atendiendo siempre a su palabra. Nosotros hemos declarado la autoridad total de la palabra de Dios en nuestras vidas y nosotros hemos de seguir caminando de esa manera. Si esto nos lleva a estar en números específicos como iglesia, la gloria sea para Dios, mis amados. Si el Señor en su bondad, en su bendición, trae más gente a la iglesia, la gloria sea para Dios. Nosotros estamos buscando predicar el Evangelio de Jesucristo y Dios dará el crecimiento, no la estratagema del hombre, no las estrategias que puedan generarse por estudios o modelos mercadológicos, ni nada por el estilo. Dios ha de dar el crecimiento y así nosotros lo aceptamos y bendecimos el nombre de Dios por ello. ¿Ok? Ahora, vemos también una pregunta de respecto a la rebelión que muchas veces vemos en las iglesias. La pregunta es, ¿qué causa las divisiones y roces entre los hermanos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Pues lo podemos ver allá en el primer libro, en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, ¿verdad? Disensiones, envidias, peleas, disputas, todo eso es lo que de alguna manera se veía también en el pueblo judío y por eso Dios retrasó muchísimo la entrada del pueblo judío a la tierra prometida. Nada más y nada menos que 40 años prácticamente, porque el recorrido que hicieron técnicamente lo debían haber hecho en aproximadamente 40 días, pero su necedad, su rebeldía, su terquedad llevó a que Dios detuviera el tiempo de la entrada a la tierra prometida. Entonces nosotros, mis amados hermanos, no causemos divisiones, no tengamos roces entre nosotros como hermanos, sino todo lo contrario. Vengamos a mostrar el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones en unidad, para que de esa manera, pues Dios nos lleve a esos lugares a donde Él ya ha destinado nuestras existencias. Amén. También otra de las lecciones prácticas es observar el pecado de Moisés y Aarón y su castigo por Dios. Y Él nos muestra, primero, que todos pecamos. Moisés, que era el hombre elegido por Dios para mostrar su santidad, pues aún él como hombre pecó. Todos nosotros pecamos. Y quiero hacer nada más una observación respecto a lo que comentaba el día de ayer, del por qué Dios no permite la entrada de Moisés a la tierra de Canaán. Dios le ordena que le hablara a la peña, ¿se recuerdan de eso? Y en la desesperación de Moisés, porque es un hombre a final de cuentas, el pueblo lo exacerbó de tal manera por la murmuración, por la exigencia, por el hecho de acosarlo de tal manera de que es que no hay agua, no hay agua, la murmuración, vamos a morir de sed y tú nos sacaste de Egipto donde teníamos lo mejor de lo mejor para venir a matarnos aquí. Ya habían habido muchas ocasiones en que la murmuración del pueblo, pues no solo encendía la ira de Dios, obvio, imagínense, si Dios se encendía en ira,
pues ¿qué esperamos de un hombre mortal, pecador como tú y como yo? Pues que muchas veces nos reviente la situación, nos salgamos de nuestras casillas y actuemos de una manera equivocada. Dios nos dice que podemos airarnos, o sea, podemos mostrar nuestro enojo, nuestra molestia, pero sin llegar a pecar. Moisés, desgraciadamente, en el momento en que golpea 2 veces a la peña, que es la tipificación de nuestro Señor Jesucristo, porque de esa peña brotan agua y de nuestro Señor Jesucristo brota ríos de agua viva, que es lo que nosotros ahora experimentamos en nuestro ser. Bueno, golpea 2 veces, pero lo hace de una manera con enojo, con ira, y eso es lo que verdaderamente castiga a Dios. Entonces, todos pecamos, mis amados. Dios no hace acepción de personas, como podemos ver. Y aun cuando Moisés era de alta estima a los ojos de Dios, pues simple y sencillamente también recibió el castigo por esa rebeldía, porque él tenía que haber respondido como lo que Dios le había enseñado de tiempo atrás. Sí podía mostrar su molestia, su enojo, pero no llegar a pecar. Hoy, en el nombre de Jesús, yo les quiero pedir que cuando ustedes tengan algún encono, alguna contienda, alguna situación en donde tengan que pelear, por favor, cuiden sus palabras, cuiden sus acciones, cuiden hasta la forma en que dicen las cosas, para que de esa manera no haya pecado en su vida y no al rato tengamos que sufrir las consecuencias. Y vemos cómo el pecado nos destruye. A final de cuentas, el pecado trae consecuencias catastróficas a nuestra vida, trae destrucción. Y la última lección práctica que quiero tocar es en el caso de Balaam. Aquí tenemos un ejemplo muy negativo. Balaam, por ejemplo, representa al creyente que cumple la letra de la ley, pero viola el espíritu de esa letra. Recuerden cómo nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, a los escribas, a los doctos en la ley, dice, ok, ustedes se saben de memoria la palabra, pero el espíritu, la esencia de la palabra, no la llevan a cabo. Y por eso los llama sepulcros blanqueados y los tilda justamente de hipócritas, de mentirosos. ¿Por qué? Porque sí saben la ley, pero la esencia de la ley no la aplican. Entonces, esto que estamos viendo en Balaam representa la actitud fariseica, a final de cuentas. Muchos de nosotros ya sabemos la palabra de Dios, estamos comprendiéndola, estamos conociéndola, pero tenemos que vivir el espíritu de esa palabra para que venga a ser un rema en nuestra vida, para que venga a ser una palabra viva que nos lleve a accionar o actuar correctamente delante de Dios. Fíjense bien, Balaam, por ejemplo, hizo una observación en varias ocasiones. Dijo, no hablaré de lo que Dios no me diga, pero sí quería hacer lo malo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos declarado eso? O sea, sé que Dios me dice esto, pero mi tendencia, ¿verdad? Mi mala inclinación me lleva a querer hacer lo malo otra vez, lo incorrecto. Mis amados, el caso de Balaam como ejemplo negativo es el ejemplo del profeta pagado, asalariado, que quiere negociar con su don. Y dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, amó el premio de la maldad. Y es así como muchas personas tratan de negociar lo que Dios ha dado para sus vidas como un don. Imagínense cuando de repente llegan hermanos que tienen un don especial, un don particular, y me voy a referir específicamente en muchas ocasiones de los hermanos
que nos apoyan en la alabanza. Dios los llama a participar en la alabanza de una manera activa, tocando muy bien un instrumento o teniendo una voz privilegiada. Y de repente, a mí, en lo personal, ha habido hermanos que me han llegado y me dicen, pastor, es que yo necesito que me dé dinero o técnicamente que me pague por participar en la alabanza. Y mi pregunta es, ¿realmente Dios te llamó a este ministerio bajo esa condición? Me dice un hermano, me dice, no, pastor, lo que pasa es que hay otras iglesias que requieren mis servicios y ahí sí me pagan. Entonces, yo dije, perdóname, pero si es el llamado que Dios te hizo, que Dios te bendiga. Yo no te voy a quitar lo que yo no te voy a dar. Dios no me ha dicho a mí que yo te tenga que pagar un salario para que tú ejerzas tu ministerio. Y entonces, desgraciadamente hemos visto cómo esas personas pues aman más el premio de su maldad que lo que Dios llamó a hacerlos para su gloria. Y entonces salen tristemente de la iglesia, se van a otra iglesia y empiezan en ese peregrinar de iglesias porque no encuentran acomodo, porque a final de cuentas Dios no va a cumplir sus demandas, sus caprichos. Si Dios ha de bendecir a esa persona, porque también lo puede hacer, Dios va a poner los medios y las condiciones para que no salga de su boca la petición, sino que propiamente la iglesia misma, el pastor, el liderazgo, va a reconocer que Dios está dando una instrucción para bendecir a esa persona desde la condición de las arcas de la iglesia. Y así es como debería de ser. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no negociemos con nuestros dones. Dios nos ha dado algo precioso, un regalo inmerecido, eso es lo que es un don. Y si Dios ha puesto dones en tu persona y no los pones en ejercicio, pues también será demandado. Acuérdense lo que dice el Señor cuando le dio talentos a 3 personas. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5 talentos. Y cada uno hizo con esos talentos, esos dones, lo que mejor le pareció. Y a cada uno, ¿verdad? Llegó el momento en que le pidieron cuentas de lo que había hecho con esos dones y talentos. Y bueno, pues llegó el momento en que a uno le quitó hasta lo poco que tenía. Y al que tuvo más, le dio aún más por la actitud y la confianza que depositó en su Señor. El otro dijo, Señor, yo sé que tú eres un Señor que no siembra y quiere recoger, que es mala persona, algo así. Entonces, en ese sentido, ¿qué le dijo Dios? Quítenle lo que le di y dénselo al otro. Mis amados, que no pase así con nosotros. Vemos cómo Balaam en su trato con los madianitas ilustra la mala influencia de los maestros que no son sinceros, que aconsejan a la iglesia de que haga alianza con el mundo y abraza la filosofía humana. Nosotros hemos sido muy claros y así lo hemos externado constantemente. Nosotros buscamos la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. Y deseamos de corazón que la iglesia de Jesucristo no haga alianza ya más con el mundo. Y por eso hablamos acerca de derribar esos altares que en algún momento se levantan a la idolatría. Lo han escuchado ustedes de mi boca, lo han escuchado de palabras de nuestros hermanos líderes. Entonces, mis amados hermanos, no hagamos alianza ya con el mundo. El mundo no tiene que infiltrarse a la iglesia. Más bien nosotros tenemos que ser influencia, como lo hablábamos anoche, para el mundo entero. Nosotros tenemos que ser el factor de cambio. La iglesia de Jesucristo es la que tiene que ser la sal y la luz de este mundo. No que el mundo permee a la iglesia y nosotros nos convirtamos otra vez al mundo. El Señor nos rescató de esa esclavitud, de ese mundo
que nos llevaba a la perdición. Entonces no tenemos por qué regresar a manifestaciones mundanas. Tú y yo ya lo sabemos. Aquí ahorita estamos personas que gracias a Dios ya estamos creciendo en el Evangelio. Ya no son personas que recibieron la palabra hace días o hace meses. Ya somos adultos. Entonces, mis amados hermanos, no dejemos que la influencia del mundo nos dañe y sobre todo nos ponga en una mala condición delante de Dios. Las filosofías humanas, las filosofías mundanas no tienen por qué venir a ser doctrina para nosotros. Acuérdense que hay tres tipos de doctrina. La doctrina de los hombres, que es esto que estoy hablando, la filosofía humana, la doctrina de los apóstoles, que es la que en esta iglesia, en este centro de formación cristiana, estamos llevando a cabo, y la la doctrina de los demonios. Entonces, obvio, si no queremos la del hombre, pues mucho menos la de los demonios. Entonces, no nos dejemos influenciar. Y por último, pues el conocimiento de la voluntad de Dios para mucha gente, así como para Balaam, es inútil. Si no está acompañado del sincero deseo de obedecer la voluntad de Dios, de nada nos sirve conocerla. A Balaam no le importó, él conocía la voluntad de Dios, Dios le hablaba directamente a él y no le importó, no tenía un sincero deseo de obedecer la voluntad de Dios y le quiso dar la vuelta, ¿no? Quiso llevar al pueblo de Israel a ser contaminado. Entonces ustedes y yo no tenemos que dejar en esa condición, no. Ese es el tema del día de hoy. Hasta aquí se termina esta parte del libro de Números y les voy a pedir que por favor lean la última sección del libro. Primero Dios, en estos días, yo creo que de aquí al sábado, estaremos terminando ya el libro de Números. Les voy a pedir que por favor lean los capítulos finales del 27 al 36 en el transcurso de estos días, ¿ok? Para que de esa manera vayamos teniendo información fresca y lo que hablemos pues tenga sentido con lo que ya están estudiando, ¿ok? Vamos a darle la gloria a Dios.